Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Esta noche tenemos un verdadero panel importante acá, porque nos acompaña la doctora Lucrecia Ramírez de Castellanos, quien es viceministra técnica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y el doctor Francisco Coma, quien es viceministro de Hospitales. Vamos a referirnos al tema tan importante para nosotros, que está en la más absoluta actualidad, como es el tema de la vacunación. ¿Qué está sucediendo al respecto de la vacuna para los guatemaltecos? Hablábamos con mis distinguidos invitados antes de empezar el programa que este es un tema que se ha vuelto verdaderamente sensitivo a nivel global. Los países más grandes han venido tomando mucha de la vacuna y han venido dejando a los países más pequeños con poco acceso relativamente. Incluso 130 países en el mundo actualmente, incluyendo Guatemala, no hemos empezado aún procesos de vacunación. Pero vamos a darle la bienvenida a los señores invitados. Doctor, bienvenidos a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, pues yo comentaba de que la vacuna esta tan esperada, que hemos llevado tiempo en qué momento aparece, pero sabemos que no es tan sencillo el tenerla acá, porque aparte de que el hecho de producirla fue sumamente rápido, un año prácticamente, en el cual la combinación de esfuerzos de la industria farmacéutica, los gobiernos, varios grupos diferentes, hizo que se avanzara muy rápidamente en la vacuna. Pero en este momento, doctores, cuando la preocupación de los guatemaltecos va entre cuándo llega la vacuna por un lado, porque también sabemos de gente que dice yo no me voy a vacunar hasta ver qué pasa. ¿Cuándo será verdaderamente, consideran ustedes, que vamos a empezar el proceso de vacunación acá en Guatemala? Bueno, pues efectivamente, doctor, como usted lo mencionaba, se ha visto un fenómeno a nivel global en donde aparentemente hay algunas grandes potencias que realmente acapararon una gran cantidad de vacunas superior a las necesidades que tenían para su población. Y esto en determinado momento nos ha dejado a los países pequeños con esa necesidad de tener la vacuna y se ha desviado hacia ellos esas cantidades que realmente a nosotros nos podrían servir para iniciar nuestro proceso de vacunación. De esa manera, el mecanismo COVAX, que en principio se creó para hacer una distribución equitativa y oportuna de vacuna para los países que entramos a participar, se ha visto en problemas porque no les han cumplido realmente con las entregas de las cantidades de dosis de vacuna que se habían programado, y de esa cuenta cada semana están enviando nuevos comunicados indicando que se está haciendo un análisis, que se está haciendo una redistribución y que para la siguiente semana nos van a informar cuándo llegan, y para la siguiente semana nos vuelven a decir que para la siguiente nos van a informar. Y de esa cuenta, hoy en la mañana precisamente recibimos el último comunicado que nos dice que en la semana del 22 de febrero nos van a indicar cuánto es la cantidad que va a llegar al país en la primera entrega y en qué fecha específicamente. Esperemos que esta vez nos cumplan, porque nosotros estamos preparados para iniciar al día siguiente de que esa vacuna llegue al país. Específicamente en la línea, doctora Redondo, de lo que decía la doctora Ramírez, más allá de la importancia de contar con la vacuna, lo importante es eso, es que estamos totalmente listos en los distintos ámbitos de vacunación en base a los grupos priorizados. Por ejemplo, en los hospitales de la red y en las áreas de salud, ya el personal básicamente está esperando el banderazo de salida.
se programaron y se trabajaron con los comités de prevención de infección intrahospitalaria de los distintos hospitales de la red, quienes ya montaron a los equipos de vacunación, se han dado los procesos de capacitación, con lo cual, una vez entra la vacuna, nosotros estaríamos en la disponibilidad inmediata de arrancar. Muchas gracias, doctores. Yo quisiera referirme a lo que decía la señora viceministra, de unas palabras que son del señor director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, creo que lo digo bien, y él dice: el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico y el precio de este fracaso se pagará con las vidas y el sustento de los países más pobres. Esto ante el hecho pues del acaparamiento que ha habido por parte de los países más ricos y poderosos. Tampoco podemos señalarlos por el hecho que quieran priorizar a sus habitantes, es natural en alguna forma. Y por eso es que surge este mecanismo COVAX que busca hasta un 20% aproximadamente el llenar las necesidades y requerimientos de países como los nuestros, que no tenemos acceso directo, por lo menos en este momento, con el número limitado de vacunas que están autorizadas, porque no todas las que andan circulando están autorizadas para distribución, según entiendo, doctora. Así es, doctor. Hasta este momento y hasta el día de ayer, únicamente estaba autorizada la vacuna Pfizer, que la autorizó la OMS, y el día de ayer fue precalificada por la OMS también AstraZeneca, la que es de fabricación en la India y en Taiwán. Entonces, esas dos. Las demás están en proceso de obtener esa autorización para uso de emergencia. Porque eso limita pues esa accesibilidad que se quisiera tener a más dosis de vacunas. Sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos se compraron 100 millones de dosis, se están vacunando entre 1,5 y 2 millones de personas diariamente. Eso hace que vayan por un 12% de su población. Creo que Israel es de los países que más cobertura tiene, arriba de un 70%, como también lo tiene el Reino Unido y Canadá, que compraron grandes cantidades. Entiendo que en América Latina, Brasil y Costa Rica son los países que tienen mayor vacunación, y Chile, pero obviamente esto nos pone en una situación bastante difícil a nosotros acá en Guatemala y Centroamérica. En ese sentido, Paquito, ¿le puede ampliar, doctor? Bueno, básicamente sí, doctor. Usted mencionaba una serie de países. A nivel de la región, en Latinoamérica, efectivamente vemos esfuerzos significativos. Chile es quien lleva la estafeta. Brasil está haciendo un esfuerzo significativo. Vemos esfuerzos fuertes en Argentina y en Perú, en donde lo que ha pasado, doctor, es que muchos de estos países tomaron la decisión de establecer otro nivel de autorización para acreditar la vacuna en los países. Y fue implementar un sistema de acreditación o autorización nivel 4, que específicamente establece mecanismos diferentes a los que tiene FDA o la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, o la OMS, y ante la situación de emergencia y ante los estudios publicados, optaron por tomar esta decisión de un sistema diferente de acreditación para poder empezar a vacunar muy rápidamente a la población. Esto es importante porque les permitió tener acceso a algunas vacunas fuera del esquema de los 3 grandes acreditadores. No significa entonces que haya cometido una imprudencia, porque evidencia científica existe. Por ejemplo, podemos hablar de la vacuna rusa, de la Sputnik 5, en donde claramente ya se publicó en Lancet los excelentes resultados que está teniendo como vacuna. Ante la emergencia, y como usted decía, y en la lectura de las palabras del director mundial del director de la Organización Mundial de la Salud, en donde ya esto tiene una trascendencia que va más allá del aspecto moral, pues claramente los países están buscando estos mecanismos de regulación. A nivel de la región, sí quisiera decir que, por ejemplo,
y no de mérito, pero sabemos que el esfuerzo de Costa Rica ha sido un esfuerzo importante. Ellos tuvieron la oportunidad de adelantarse en la compra directa, más sin embargo, el total de vacunas que lograron llegar a adquirir fueron 100,000 vacunas, con lo cual la vacuna Pfizer específicamente, pero en este momento pues ya están en una etapa en donde se encuentran en las mismas condiciones que nosotros, buscando vacunas. Sí quisiera, pero tal vez la doctora Ramírez lo va a ampliar, resaltar los esfuerzos, porque por ejemplo creo, sin dudar equivocarme, que Guatemala fue probablemente de los primeros países en adscribirse al mecanismo COVAX. Estoy hablando prácticamente del mes de agosto, y hemos sido muy proactivos a la búsqueda de cumplir todos los requisitos, que no fueron pocos, ¿verdad? Hemos venido trabajando desde entonces no solo con el mecanismo COVAX, sino en la búsqueda de los contactos directos con las farmacéuticas o con los países. En este sentido se ha hecho un esfuerzo coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos ha servido de enlace para que sea visto un esfuerzo como un esfuerzo de país. Así es. Efectivamente, nos hemos mantenido muy activos desde el año pasado, y no solamente nos limitamos a lo que era el mecanismo COVAX, puesto que en el momento que el mecanismo nos informa que solo podíamos cubrir el 20% de nuestra población durante el año 2021, pues iniciamos a ver qué otras puertas podíamos tocar, y en ese sentido hemos tenido acercamientos con las vacunas, con AstraZeneca, con Pfizer, con Johnson & Johnson, con Sputnik, con la Soberana 2, también con la vacuna china, y en ese sentido todos están en el mismo nivel, todos están esperando, la mayoría de ellos por lo menos, ya publicaron sus estudios de la tercera fase con muy buenos resultados, muy parecidos entre ellos, y a la espera de que tengan la autorización de los organismos regulatorios. Y sin embargo, ninguna dice cuánto tiene disponible para entrega inmediata, que es el punto que nosotros necesitamos saber. Entonces, vamos avanzando con firmas de convenios en los cuales nos dicen, sí, después de esto sigue otro documento, pero como usted decía, la vacuna para cuándo y cuánto nos pueden dar, ninguno nos ha dicho. Entonces, así todos los días vamos esperando una comunicación, una llamada en la cual ya nos digan, bueno, nosotros estamos preparados para darles o asignarles esta cantidad. Todos están en la misma situación. Gracias, doctora y doctor Coma. Es interesante conocer todo esto, porque obviamente el COVID desde su inicio ha sido una pandemia llena de miedo, llena de incertidumbre, llena de preguntas, llena de cambios, porque ya hemos visto, por ejemplo, que ha habido una mutación. Ahora está la cepa británica, la cepa de Sudáfrica, y han surgido las preguntas que si la vacuna que vamos a utilizar va a servir para estas cepas o no. Por ejemplo, AstraZeneca ya informó que sí sirve para la cepa británica. No me recuerdo si para la sudafricana o no también se aplica. También, por otro lado, he visto bastantes reportes últimamente de que AstraZeneca ha venido distanciando el tiempo entre una primera dosis y la segunda, porque han venido encontrando que primero recomendaban entre 18 y 20 días, ahora hablan incluso de 3 meses, durante los cuales puede tenerse un resultado adecuado. Esto lo que hace pues es que aumenta la cantidad de dosis que pudieran iniciarse inicialmente, en lo que la producción mejora. Doctor Coma, usted mencionaba, por ejemplo, que países como Argentina, Brasil, etcétera, no han rebajado, sino que han cambiado los estándares de certificación, y que, por ejemplo, vacunas como Sputnik y otras las han venido usando, aunque no estén aprobadas por OMS. En el caso nuestro en Guatemala, ¿haríamos esa misma política? Vea, es un tema complicado, porque aquí hay dos factores que nosotros consideramos siempre. Primero, el de la credibilidad. Lo que no queremos, si ya de por sí hay un sector importante de población que tiene cierto nivel de resistencia
a los procesos de vacunación. Lo que no quisiéramos es que se interpretara esto como una manipulación para poder acceder a una vacuna de forma sencilla y que no cumpliera con los estándares. Aquí el principal objetivo es garantizar la calidad de la vacuna que se le va a suministrar a la población. Pero entendemos claramente que en la línea de lo que en determinado momento podría interpretarse como una condición geopolítica, donde pesan algunos otros intereses, probablemente, y entendiendo que hay un sustento científico para el nivel de acreditación 4, podríamos implementarlo. Claro, esto es un proceso y tal vez la doctora nos lo amplía, que es no tan simple, pero le pido a la doctora, que es la experta, que nos amplíe esta dinámica. No, efectivamente, técnicamente y científicamente, esta vacuna ha demostrado ser probablemente más efectiva que muchas de las otras que están en la misma fase. El tema con esta vacuna fue que al principio, si usted recordará, se saltó cierto protocolo y que eso causó como un poco de resistencia para que tuviera credibilidad. Sin embargo, pues las publicaciones muy bien sustentadas demuestran que es muy efectiva, tiene una efectividad más arriba del 90% en lo que es la transmisión del virus, y además ha demostrado tener 0% de mortalidad y muy bajo porcentaje de casos con la enfermedad grave. El tema acá, como decía el viceministro, es ya la autorización. Algunos países, pues, de verdad que se corrieron el riesgo porque hay varios elementos. Dentro de esos está que todas las compañías están solicitando un desembolso por adelantado. A la hora de firmar ese convenio con ellos, dentro de sus artículos dice que si no llega a recibir la autorización de la entidad reguladora internacional, esa inversión se puede perder. Entonces, hay muchas cosas en juego. Sin embargo, sabemos que hay un listado de laboratorios a nivel internacional que tienen la categoría de nivel 4 y que ellos son equivalentes realmente a una aprobación para uso de emergencia de la OMS o de la FDA o la EMA. Por lo tanto, en este momento nosotros estamos en esa revisión para ver qué laboratorios de ese nivel han aprobado esta vacuna y si tienen esa autorización, sí aplicaría para el país. Y entonces procederíamos en cuanto ellos nos digan que tienen disponibilidad de forma inmediata, entonces nosotros procederíamos a suscribir un convenio con ellos para la adquisición de la vacuna. Muchísimas gracias, doctores. Pues es interesante porque obviamente primero pues priorizar el uso de la vacuna más adecuada. Obviamente acá en Guatemala se asignaron 1.350 millones de quetzales directamente para compra de vacuna, que son como 175 millones de dólares aproximadamente. AstraZeneca, recuerdo en lo que revisamos, tiene un costo aproximado al final como de $17, lo cual nos permitiría vacunar 10 millones de dosis, 5 millones de personas. Obviamente pues va a haber que hacer mucho esfuerzo para manejar correctamente. La señora ministra de Salud Pública, la doctora Amelia Flores, mencionaba cuando se le preguntaba cuándo venía la vacuna del mecanismo COVAX. Ella señaló que en parte debido a que la mortalidad, la letalidad que tenemos acá en Guatemala es baja relativamente, el mecanismo COVAX había no priorizado a Guatemala, porque nuestra mortalidad reportada ahí era de un 3.6% aparentemente. Eso, por un lado, es bueno, porque dice, bueno, pues tenemos una letalidad mucho menor que otros países. Pero esto se está reflejando, esto realmente en los hospitales, doctor Coma, porque la preocupación es siempre no haber camas hospitalarias, no haber suficiente forma de atender. ¿Cómo está en sí la situación de utilización de camas COVID en Guatemala? Correcto, doctor, sí. Esa ha sido una preocupación desde el día
primero al llegar al ministerio. Creo que habíamos tenido la situación de la primera ola de la pandemia prácticamente en un sistema que estaba desarmado y que no tenía realmente contemplado ni siquiera la atención para otro tipo de emergencias, sino que básicamente estábamos caminando con un sistema que iba sobre una inercia que no necesariamente lo llevaba hacia adelante, sino que probablemente lo llevaba hacia atrás. Desde el punto de vista de las ocupaciones hospitalarias, lo que hicimos fue habilitar más camas hospitalarias dedicadas a la atención de los pacientes COVID, tanto a nivel de los hospitales temporales como a nivel de los hospitales nacionales, regionales, departamentales. Esto nos permitió pasar de 1.300 camas disponibles en el mes de julio aproximadamente a 2.240 camas y dar un salto de alrededor de 200 camas de terapia intensiva dedicadas a la atención de pacientes COVID a tener 450 camas de terapia intensiva. Específicamente, habíamos venido, y es importante señalarlo, en una dinámica donde después de agosto, prácticamente mediados de septiembre, empezamos a notar la curva de ocupación hospitalaria declinando de una manera significativa. Tan así fue que en el mes de noviembre, al haber sostenibilidad de 2 meses en los porcentajes de ocupación, decidimos cerrar áreas COVID en los hospitales nacionales con el objeto de abrir las consultas externas y que estos hospitales pudieran ir regresando a la normalidad. El sueño de cualquier persona que pueda estar en este viceministerio de hospitales es poder declarar a cualquiera de los 2 hospitales grandes del país, Roosevelt o San Juan de Dios, hospitales libres de COVID. Ahora, tuvimos el comportamiento del mes de diciembre y en enero, desgraciadamente, empezamos a notar el impacto de ese comportamiento social del mes de diciembre. Tuvimos un crecimiento en la ocupación hospitalaria y ya en el mes de febrero el impacto empezó a notarse en las camas de terapia intensiva, llegando a tener ocupaciones por arriba del 100%, desgraciadamente. ¿Esto qué pasó? Finalmente es, probablemente el sistema tiene capacidad de crecer en mayor número de camas de terapia intensiva, doctor, para la atención de pacientes gravemente enfermos, pero la dinámica de este sistema no está condicionada a las camas o al equipo. La dinámica de este sistema está condicionada a la disponibilidad del recurso humano capacitado para el manejo de los pacientes. Esta es la limitación. Al día de hoy, gracias a Dios, vimos una tendencia, de nuevo, tenemos una tendencia significativa a la baja. Tan así es que el día de ayer los números de ocupación hospitalaria en camas de terapia intensiva nos decían que estábamos en un promedio del 60% de ocupación. 2 factores importantes a resaltar, porque yo creo que esto es importante, doctora Redondo, señalar. Nos enfocamos en la atención de la pandemia, creo, y lo hemos hablado como equipo, del lado equivocado. Nos centramos en la parte hospitalaria. Claro, era urgente hacerlo, pero donde debimos haber arrancado era en la atención primaria. ¿Qué era esto? Descentralizar las pruebas, que fue lo que se hizo. Una vez descentralizadas las pruebas y la capacidad diagnóstica, implementación de los tratamientos tempranos. Con esto logramos hacer una disminución significativa en el número de casos que se complicaban y que se convertían o en moderados o graves. Y por lo tanto, la demanda que vimos durante esta segunda ola, algunos dicen una segunda ola ficticia, sí, porque no se comportó como la primera y porque tuvo un porcentaje de caída muy rápida, pero creo que todos los factores contribuyeron, sobre todo el abordaje que se está haciendo desde la atención primaria, doctor. Pero al día de hoy la situación hospitalaria controlada, tenemos disponibilidad de camas y esperemos continuar así. Nos preocupa Semana Santa, evidentemente es un tema que hay que tenerlo sobre la mesa. Ya empezaremos con las campañas de educación porque en la línea de lo que este ministerio y el señor presidente ha querido es no queremos afectar económicamente la actividad de un país. Estamos aquí para tratar de hacerle frente a esta situación sin impacto en los bolsillos de los guatemaltecos. Así que, de momento, bajo control, preocupados por la Semana Santa.
Muchas gracias, doctor. Yo creo que es un buen momento para reforzar lo que usted menciona. Los guatemaltecos no tenemos que descuidarnos, tenemos que seguir con nuestra mascarilla, tenemos que seguir con las medidas de higiene y con el distanciamiento. Por cierto, interesantemente, un reporte del 15 de febrero en Estados Unidos decía que por primera vez desde septiembre tenían ellos menos de 100,000 casos diarios de coronavirus, lo cual contrasta con el mes de diciembre, que tuvieron 200, con el mes de enero 250,000. O sea que ellos también han visto una disminución. Cuando usted hablaba un poco de la descentralización, doctor, ya estamos bastante cerca del final, pero una pregunta rápida que nos han hecho muchos de quienes ven este programa. Así como al principio las pruebas de diagnóstico estaban centralizadas, luego se abrió a iniciativa privada. ¿En algún momento va a haber iniciativa privada que pueda tener acceso a ofrecer también el acceso a la vacuna para que más gente pudiera vacunarse, doctores? Le dejo la respuesta a la viceministra. Claro que sí, doctor. Como nos ha escuchado repetidamente mencionar, estas vacunas en este momento únicamente tienen autorización para uso de emergencia. Más sin embargo, a medida que vaya avanzando la implementación y la utilización de las vacunas a nivel internacional, ya van a poder contar con la autorización para comercialización. En ese momento ya van a poder ingresar para comercializarse en el país, cumpliendo con todos los requerimientos usuales que se manejan para el ingreso de cualquier medicamento o cualquier vacuna regular que se utiliza en el país. Entonces, no hay ningún impedimento hasta que se tenga esa autorización por la OMS, por la FDA, etcétera, ya para comercializar. Ahora sí quisiera mencionarle, doctor, que en el esfuerzo de los grupos a vacunar priorizados, estamos trabajando en conjunto y con iniciativa y concurso también de la iniciativa privada. Es decir, en el proceso de vacunación hemos tomado en cuenta también a todos los hospitales privados que han atendido o que atienden pacientes COVID. Y específicamente tenemos que entender que este es un esfuerzo de nación. Para poder llegar, a nosotros no nos interesa acaparar vacunas, sino que nos interesa que la vacuna llegue a la población de la manera más rápida, efectiva, pronta. Y entonces ojalá que se sumen a este esfuerzo todos los actores. Así es. Pues muchísimas gracias, doctores. Nos vamos a tener que retirar desafortunadamente de esta plática tan interesante. Les agradecemos mucho lo que nos han señalado. Entiendo que aquí hay que definir con claridad el propósito específico de la vacunación que queremos proteger, los grupos prioritarios que van a ser vacunados, las estrategias para maximizar el número limitado de vacunas que podamos tener y obviamente la evaluación de los resultados que se tengan de este proceso de vacunación. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Creo que hemos ilustrado muy bien a nuestra audiencia y pues solo un mensaje final si ustedes quisieran despedirse de nuestro público. Claro que doctora. Sí. Agradecemos muchísimo la invitación. Fue una entrevista pues muy agradable y efectivamente algo muy importante que tiene que quedar muy claro en la población es que todos van a ser vacunados, que únicamente tenemos que tener paciencia porque no está en manos nuestras realmente el ingreso de esa vacuna. Todos, de acuerdo a sus factores de riesgo, les llegará el momento y que entonces, mientras tanto y durante ese tiempo, siempre mantener con su mascarilla colocada y continuar con las medidas higiénicas recomendadas desde el momento que se inició con la pandemia. Muchísimas gracias. Desafortunadamente nos vamos a tener que ir. Gracias, doctora. Ahora mismo nos ponemos la mascarilla al terminar este programa. Nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buena noche. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore